Mi hijo pasó otra noche entera en vela jugando y se quedó dormido en el escritorio de su computadora. Estaba a punto de cubrirlo con una manta cuando, por accidente, vi una publicación que había hecho en Internet, reprochándome. Mi madre es tan tacaña que prefiere gastar dinero en fruta elegante, filetes y chuletas de cordero antes que darme efectivo para mis juegos. ¿No quiere cuidarme ahora? Bien. Cuando sea vieja y esté indefensa, la dejaré sola. Un comentarista intentó razonar con él. Estás pasando por una fase de rebeldía. No entiendes las presiones de la vida. Tu mamá compra necesidades. Los juegos no te llenan el estómago. Él respondió de inmediato. El alimento mental también es alimento. Ella no es nada en comparación con la pareja de mi papá. Esa mujer sale conmigo cada pocos días, juega conmigo y recarga mi cuenta con monedas. Ella es mi verdadera mamá, pero nunca entiende qué es lo que alimenta mi alma. ¿Cómo es posible que mi papá terminara casándose con una mujer así? Leer estos mensajes me heló la sangre. Todos estos años había trabajado como nunca para ganar más dinero, esforzándome sin parar incansablemente, solo para que esta familia pudiera tener una vida mejor. Y ahora, ya no importa nada. ¿Por qué no debería disfrutar de los frutos de mi propio trabajo? Me acosté en mi habitación, continuando la lectura de sus publicaciones en el foro. Había actualizado. No estoy siendo malvado, pero genuinamente desearía poder alejarme de mi mamá pronto. Me ha estado volviendo absolutamente loco últimamente. Alguien comentó, ¿qué te está haciendo tu mamá ahora? Él respondió, nunca se detiene. Contrató a un tutor privado para supervisar mi estudio. ¿Acaso soy su prisionero o algo así? Mañana es mi cumpleaños. Voy a pedirle $500 para skins de juegos. Si no me los da, a partir de ahora, para mí solo será una herramienta para hacer dinero, no mi madre. Mi corazón se hundió como una piedra. Todos esos años de sacrificio, planificando su futuro. Para él, eran cadenas. Eran la espada que usaba para rechazarme. De repente, Ethan Morrison entró en mi habitación con expresión relajada. Mamá, tengo hambre. ¿Qué hay para almorzar? Apagué la pantalla de mi teléfono. Mi voz era fría. Ya no voy a cocinar más. Él siempre se quejaba de que yo gastaba dinero en comida en lugar de darle efectivo para juegos. La verdad era que compraba esa comida para él. A los jóvenes malagradecidos no se les puede domar. Había terminado de criarlo. Por el resto de mi vida, solo me amaría a mí misma. Ethan pareció sorprendido por un momento. En el pasado, incluso cuando estaba enferma, siempre le preparaba 3 comidas al día. Nunca dejé que se saltara ni una sola. Al segundo siguiente, sus ojos lo traicionaron, ocultando torpemente una alegría, como si hubiera sido liberado de sus cadenas. Entonces pediré comida a domicilio. Tú descansa. Normalmente no le dejaba comer comida a domicilio por razones de salud. Nunca imaginé que eso se convertiría en otra razón para que me criticara en Internet. Ya que no quería la buena vida, bien, que creciera salvaje como la maleza. Ethan no se fue. De repente cambió de tema. Mamá, mañana es mi cumpleaños. No me compres un regalo este año. Solo dame $500 para recargar mi cuenta del juego. Me senté en la cama, mirándolo fríamente. No, no tengo suficiente dinero ni para mí. Pídeselo a tu padre. Parecía sorprendido y enojado, pero intentó controlar su temperamento. ¿Ni siquiera me vas a dar un regalo de cumpleaños? Así es, y no habrá más a partir de ahora. Esta vez no pudo contenerse. Su rostro se sonrojó, sus ojos ardían mientras me fulminaba con la mirada. ¿A tus ojos, soy solo una máquina de estudiar? Todo lo que hago además de estudiar está mal para ti. Miré a este hijo que se había convertido en un extraño para mí. Mi corazón se llenó de resistencia. Él no siempre había sido así. Solía ser amable, dulce. Nuestra relación de madre e hijo solía ser muy buena. Me había dicho muchas veces que yo era la mejor madre del mundo. David Morrison entró molesto con una expresión sombría. Lisa, ¿qué caramba te pasa hoy? Parecía desconcertado porque yo siempre había hecho un gran alboroto por el cumpleaños de Ethan cada año. No solo cocinaba una mesa llena de comida deliciosa, sino que seleccionaba cuidadosamente regalos caros para él. Esta era la primera vez que me negaba fríamente a darle un regalo a nuestro hijo. Él le dio unas palmaditas en el hombro a Ethan consolándolo. No te preocupes, amigo. Papá no te decepcionará mañana. Al día siguiente, salí temprano de compras. Compré ropa hermosa que nunca antes me había permitido comprar. Cosméticos, joyas. Me hice un tratamiento facial y comí en un buen restaurante.
Nada que ver con los años anteriores, cuando pasaba horas laborando para prepararle a Ethan una comida de cumpleaños gourmet. Después de comer, revisé el foro de Ethan. Había actualizado de nuevo. Chicos, mi mamá ha perdido la razón por completo. Está teniendo un colapso. De repente dejó de encargarse de la casa, y hoy ni siquiera reconoció mi cumpleaños. Pero está bien. Nuestra familia de 3 lo celebró en la casa de mi otra mamá. Jugar con ella fue increíble. Alguien analizó. Tal vez tu mamá está decepcionada de ti por ser adicto a los juegos. Los comentarios se dividieron en 2 bandos. Un lado apoyaba a Ethan, en su mayoría diciendo, si la vida no tiene pasatiempos, ¿cuál es el punto? Jugar no es un delito. Tener padres tan estrictos es muy mala suerte. Algunas personas decían, todo requiere moderación. Después de que des los exámenes de ingreso, SAT, a tu mamá probablemente ya no le importen tanto los juegos. Ethan respondió, por eso tengo que elogiar a mi otra mamá. Con razón le gusta a mi papá, es tan comprensiva. Mi verdadera mamá no se le compara ni a un solo cabello de la cabeza. De todos modos, la reunión de padres y maestros es en una semana. De ninguna manera la dejaré ir. Alguien preguntó, no vas a llevar a tu otra mamá, ¿verdad? Él respondió rápidamente, por supuesto que la voy a llevar. Es la mejor mujer en mi corazón. Mi papá definitivamente se separará de esa inestable mujer tarde o temprano. Elijo a papá y a mi otra mamá. Mi corazón se sintió como el viento de invierno, incómodo por todas partes. No volví a casa hasta la noche. Ethan y David acababan de regresar. Claramente habían tenido una gran celebración, pero ambos todavía tenían expresiones amargas. David me interrogó. «Es el cumpleaños de nuestro hijo. ¿Por qué no lo hiciste especial?» Le respondí de inmediato. «Celebro los cumpleaños de ambos todos los años. ¿Alguna vez han celebrado el mío?» Se quedó sin palabras. Luego me fulminó con la mirada de forma irracional. «Estás torciendo la lógica, siendo ridícula». Ethan fingió ser comprensivo. «Dejen de pelear. No me importan estas cosas». Estaba de buen humor porque yo había visto en su foro que su otra mamá le había dado $1,000 para recargar su cuenta del juego ese día. Efectivamente, una semana después, no me dijo nada sobre la reunión de padres y maestros. Casualmente mi mejor amiga estaba en un viaje de negocios, así que me ofrecí para asistir a la reunión por su hija. Los 2 niños estaban en la misma clase. Quería ver quién era esta otra mamá a la que Ethan tanto elogiaba. Cuando llegué al aula, la vi. Era Kelly Brooks, la recepcionista de la empresa de David. Su pequeña empresa solo tenía 3 personas, una recepcionista, un vendedor y él. La chica era joven, de solo 25 años, bastante atractiva. Me senté detrás de ella. Ella y Ethan no me notaron. La tarea principal de la maestra ese día era entender a qué universidades quería postularse cada estudiante. Cuando llegaron a Ethan, Kelly sonrió y dijo, «Las calificaciones de nuestro hijo no son muy buenas, así que no presentará el examen SAT. Su papá y yo solo queremos que sea feliz y saludable». La maestra pareció confundida. Yo le había pedido muchas veces que le prestara atención adicional a las calificaciones de Ethan, así que preguntó instintivamente, «¿Usted es la de Ethan?» Ethan se puso de pie de inmediato. Orgulloso. «Ella es mi mamá». La maestra me miró sentada en la parte de atrás, incapaz de entender la situación. Hizo un gesto hacia mí. «Ethan, tu mamá está sentada justo ahí. ¿Qué está pasando?» Sus palabras cayeron como una sorpresa. Todos se voltearon para mirarnos a mí y a Kelly con ojos extraños y hambrientos de chismes. Ethan pareció paralizado de asombro cuando se dio la vuelta, sin esperar que yo estuviera sentada detrás de él. Sonreí deliberadamente y pregunté, «Ethan, ¿quién es tu mamá?» Todos empezaron a susurrar. «¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo pudo este chico hacer algo así? Demasiado rebelde. Este chico necesita disciplina seria. Hacer que alguien finja ser su propia madre. Imagina qué más podría hacer en el futuro». El rostro de Ethan se ensombreció. Guardó silencio por un momento. Luego pareció tomar algún tipo de decisión. «No estoy mintiendo. Kelly Brooks es mi mamá». La maestra presionó. «Entonces, ¿por qué Lisa siempre ha sido la que asiste a las reuniones de padres?» «Ella es mi tía. Mi verdadera mamá partió joven. Mi papá se acaba de volver a casar. Ella tenía miedo de que me molestaran en la escuela por no tener una mamá, así que fingió ser mi madre». Ethan dijo esto con total confianza, sin rastro de culpa. Aunque ya había decidido darme por vencida con este hijo, presenciar al niño que había criado con amor y cuidado
Traicionarme por la espalda de esa manera me hizo sentir frío y dolor. La maestra me preguntó, ¿es esto cierto, señora Morgan? No lo dudé. Cumpliría su deseo ahora. Sí, Kelly Brooks es la verdadera madre de Ethan. A partir de ahora, escuchen a Kelly sobre los asuntos académicos de Ethan. Ethan realmente se rindió con los SAT. Cuando llegamos a casa, intentó explicarse con culpabilidad. Mamá, no me malinterpretes. Solo mentí porque estaba avergonzado. No querrías que toda la escuela supiera que mentí y encontré una mamá falsa para reemplazarte, ¿verdad? Nunca podría volver a dar la cara. Sonreí amargamente con total decepción. Sé que lo hiciste para salvar las apariencias. Al verme sonreír, dejó escapar un gran suspiro de alivio y preguntó con vacilación. Mamá, me rendí con los SAT. No estás enojada conmigo, ¿verdad? Sonreí de nuevo, igual de fría. No. Ya había dejado de pensar en él como mi hijo. ¿Por qué me enojaría por nada? Eso solo sería amargarme la vida. A partir de ahora, no tendría que gastar dinero criándolo, pagando la universidad, ahorrando para comprarle un auto y una casa, dándole dinero para una boda. No tendría que asumir la responsabilidad de su vida. Si alguien estaba verdaderamente aliviado, era yo. Esa noche, mi esposo David me llamó. Cariño, transfiéreme algo de dinero para gastos de representación. Estoy en un viaje de negocios y no tengo suficiente. A lo largo de los años, me había pedido dinero con total confianza. Yo ganaba $50,000 al mes. Al principio, tomaba 5,000 y sentía que no era suficiente para su imagen. Siempre pensó que estaba destinado a la grandeza. Llevaba años iniciando negocios, pero con cero éxito. Siempre viajando. Todos los meses, me quitaba $20,000. Para apoyar su carrera, nunca me quejé. Pero ahora que sabía que tenía a otra mujer, se me revolvió el estómago como si hubiera probado comida echada a perder. No tengo dinero. Gasté el salario de este mes en una pulsera de oro. Mi matrimonio con él era de lo más básico. No teníamos nada cuando nos casamos. Aunque a lo largo de los años, a través de mi implacable esfuerzo, trabajando jornadas de 15 horas, escalando de un salario de $3,000 a uno de $50,000, nunca había estado dispuesta a comprarme joyas. Siempre quise ahorrar dinero para la familia. David explotó cuando escuchó que había comprado una pulsera, culpándome por no consultarle. No quería escuchar su queja emocional, así que le colgué. Procedió a enviarme docenas de mensajes de voz de 60 segundos y un mensaje de texto de 1,000 palabras criticándome. Después de todos estos años, esta era la primera vez que me enviaba tantos mensajes. En el pasado, yo le enviaba mensajes. Enviaba varios, y él respondía con un simple sí, ok, entendido. A veces ni siquiera respondía. El matrimonio en la mediana edad había perdido su pasión hacía mucho tiempo. De la frustración inicial al eventual adormecimiento, ahora usaría el mismo enfoque con él que él había usado conmigo todos estos años. 2 días después, recibí una llamada del cementerio. Señora Morgan, alguien se dio las cenizas de sus padres. ¿Ahora las parcelas de entierro vacías? Un cliente quiere comprarlas. Intenté llamar a su esposo, pero su línea siempre estaba ocupada. ¿Puede venir a firmar el papeleo? Quedé estupefacta, temblando de rabia mientras exigía. ¿Qué dijo? ¿Las cenizas fueron cedidas? ¿Quién las cedió? Estaba tan enojada que mi presión arterial se disparó y la mano con la que sostenía el teléfono temblaba. La persona se dio cuenta de que yo no sabía nada y tartamudeó. Su esposo, el señor David Morrison, trajo a 2 clientes ayer. Cedió las cenizas de sus padres por separado a personas que las necesitaban para ritos tradicionales. Las cenizas de su madre fueron cedidas para un anciano que acaba de partir. Las cenizas de su padre fueron cedidas para una anciana que falleció recientemente. Su esposo nos dijo que vendiéramos las parcelas de entierro. Justo acaba de llegar un comprador. La voz del empleado se volvió cada vez más baja. Les advertí. No se atrevan a hacerlo o demandaré a su cementerio. Mis padres se dedicaron el uno al otro toda su vida. Nunca imaginé que después de la muerte, David, este infame, cedería sus cenizas de esa manera. Estaba a punto de llamar a las autoridades cuando David y Ethan llegaron a casa. Lo primero que hizo David fue buscar un cargador para su teléfono descargado. Qué molesto, el teléfono se apagó en el peor momento. Ni el padre ni el hijo notaron mi expresión furiosa. Uno jugaba con su teléfono. El otro se dirigió a su habitación con su mochila, dándome órdenes como a un sirviente. Mamá, quiero camarones al ajillo con mantequilla. David ni siquiera me miró, diciendo casualmente,
Tengo una cena de negocios esta noche. No estaré en casa. No pude contenerme más y confronté a David. ¿Dónde dejaste las cenizas de mis padres? David se congeló. Por primera vez en años, lo vi perder esa máscara de hombre de negocios confiado. Sus ojos parpadearon 2 veces, 3, calculando. Luego, como si hubiera tomado una decisión, su expresión cambió. No mostró vergüenza. No mostró arrepentimiento. Mostró irritación. ¿De qué hablas?, dijo, dejando el cargador sobre la mesa con un golpe seco. Las cenizas de tus padres llevaban años ocupando espacio. No había nadie que fuera a visitarlas. ¿Para qué pagar eternamente por unas parcelas vacías? Me quedé sin palabras durante 2 segundos completos. No porque no tuviera que decir, sino porque lo que acababa de escuchar era tan monstruoso que mi cerebro necesitó ese tiempo para procesarlo. Eran mis padres, David. Eran cenizas en un frasco, Lisa. Se encogió de hombros, como si hablara de muebles viejos. Te estás poniendo dramática. Ethan salió de su cuarto atraído por las voces. Se detuvo en el pasillo, mirando la escena con esos ojos que ya no reconocía. No preguntó qué pasaba. Solo se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, como espectador de un partido que no le importaba demasiado. Respiré. Profundo. Lento. Años atrás, en momentos así, hubiera llorado. Hubiera suplicado. Hubiera preguntado qué había hecho mal para merecer esto. Pero algo en mi interior, algo que había estado rompiéndose en silencio desde aquella noche en que leí las publicaciones de Ethan, terminó de quebrarse en ese momento. Y cuando algo se rompe del todo, ya no duele igual, solo queda claridad. Bien, dije con una calma que claramente lo desconcertó. Si para ti eran solo cenizas en un frasco, entonces para mí este matrimonio es solo un contrato en papel. David frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que voy a llamar a un abogado mañana por la mañana. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Luego él soltó una carcajada corta, de esas que usan los hombres para restar seriedad a algo que los asusta. Eres increíble. Todo el drama porque vendí unas parcelas que nadie usaba. Y las cenizas de mis padres. No alcé la voz. No hizo falta. Recibirán un entierro digno con otras personas. ¿Cuál es el problema? El problema, respondí, es que lo hiciste sin decirme nada, sin preguntarme. Como llevas años haciendo todo en esta casa, sin decirme nada, sin preguntarme nada. El negocio que fracasó, los 20,000 mensuales que desaparecían. Kelly Brooks. Esta vez sí se quedó quieto de verdad. Ethan, en el pasillo, bajó los brazos. No esperé respuesta. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama. Las manos me temblaban un poco. No de miedo. Era adrenalina. La adrenalina de alguien que por fin deja de correr y se da la vuelta. Esa noche no dormí, pero no fue un insomnio de angustia. Fue el insomnio de alguien que está planificando. Abrí mi computadora y empecé a organizar documentos. 16 años de matrimonio dejan rastros. Cuentas bancarias conjuntas, propiedades, inversiones. David siempre había asumido que yo no entendía de finanzas porque él era el empresario. Lo que nunca comprendió fue que yo era la que realmente había construido todo. Mi salario, mi ahorro, mi disciplina. En los últimos 6 meses, sin que él lo supiera, había abierto una cuenta personal. Pequeñas transferencias, regulares, invisibles en el mar de los gastos domésticos. No porque hubiera planeado divorciarme, sino porque algo en mí, un instinto que no supe nombrar hasta esa noche, siempre supo que este momento llegaría. Revisé los números. Eran suficientes para empezar. Al día siguiente, David se comportó como si nada hubiera pasado. Bajó a desayunar, revisó su teléfono, tomó café. Ni una disculpa, ni una explicación. Como siempre. El hombre que vendía las cenizas de tus padres muertos y al día siguiente esperaba que le prepararas el desayuno. Yo también actué como si nada. Le serví el café. Sonreí. Me despedí con normalidad cuando salió. Ethan tampoco dijo nada del tema. Solo gruñó algo sobre que quería dinero para un nuevo juego. Habla con tu padre, respondí. Parece que tiene dinero de sobra últimamente. Me miró con desconfianza, pero no respondió. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras ellos seguían su día con esa comodidad arrogante de quien asume que el mundo seguirá girando para su beneficio, yo ya había llamado al abogado. Ya tenía mi primera cita. Ya había documentado las transferencias irregulares de David de los últimos 3 años.
Y ya había tomado foto de cada extracto bancario guardado en el archivador del estudio, ese que David siempre ignoraba porque las finanzas aburridas no eran su estilo. Hubo un momento esa semana, mientras revisaba los papeles, que casi sentí lástima. Casi. Luego recordé la voz del empleado del cementerio. Su esposo vendió las cenizas de sus padres por separado, para matrimonios fantasma. Y la lástima se fue. Lo que sentí en cambio fue algo mucho más útil. Determinación. Pasaron 4 días. 4 días en los que fui la misma Lisa de siempre en apariencia. Discreta, eficiente, invisible, cocinando solo para mí, ignorando los comentarios de David, dejando que Ethan ordenara su comida a domicilio y dejara las cajas vacías en el pasillo sin recogerlas. El 5.º día, recibí una llamada de la directora del colegio. Señora Morrison, necesitamos hablar sobre el comportamiento de Ethan esta semana. Ha habido un incidente bastante serio. Mi primer pensamiento fue predecible. Preocupación materna. Ese reflejo que 16 años de maternidad graban tan profundo que no desaparece de un día para otro, por mucho que el hijo te haya apuñalado por la espalda. Pero lo dejé pasar. Respiré. ¿Con quién debo hablar sobre esto? Pregunté con calma. ¿Con el padre o con Kelly Brooks? Ethan dejó muy claro en la reunión del colegio que ella es su madre. Sería más adecuado contactarla a ella. Silencio al otro lado de la línea. Señora Morrison, yo... Entiendo que hubo una situación complicada en la reunión, pero usted sigue siendo... Lo que soy o no soy es algo que su alumno tendrá que definir él mismo. Que tenga un buen día. Colgué. Me senté un momento con el teléfono en la mano, mirando por la ventana. El jardín necesitaba poda. Lo había mantenido impecable durante años. Ahora era problema de otra persona. Fue exactamente en ese momento cuando sonó el mensaje de texto. No era de David. No era del colegio. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato cuando leí las primeras palabras. Hola Lisa, soy Kelly. Creo que necesitamos hablar. Tú y yo, a solas. Hay cosas que deberías saber sobre David. Lo leí 2 veces. Lo guardé sin responder. Porque una cosa que había aprendido en 16 años construyendo una carrera desde cero es que cuando el adversario pide hablar en privado, no es porque quiera hacerte un favor. Es porque algo en su propio plan está fallando. Y yo podía esperar. Respondí el mensaje de Kelly 3 días después. No por impulsividad, no por curiosidad, sino porque en esos 3 días, mientras esperaba, aprendí mucho más de lo que ella podría haberme dicho en cualquier reunión. Mi abogada se llama Patricia Vega. Tiene 52 años, 2 divorcios propios y una reputación en la ciudad que puede resumirse en una frase que me dijo el primer día que nos vimos en su oficina. Lisa, los hombres como David no cometen un solo error. Cometen docenas. Solo necesitamos encontrarlos. Llegué con una carpeta. Ella la abrió, pasó las páginas en silencio durante varios minutos y al final me miró por encima de sus gafas. ¿Él sabe que tienes todo esto? No. Una sonrisa pequeña. Bien. No se lo digas. Patricia había visto casos como el mío cientos de veces. El patrón era siempre el mismo. Hombre que no produce, vive de los ingresos de la esposa, construye una vida paralela con otra mujer, y cuando decide irse, lo hace intentando llevarse todo. El problema de David, me explicó, era que había cometido el error clásico del hombre que subestima a su esposa. Había hecho las transferencias desde cuentas conjuntas. Había registrado el coche nuevo a nombre de la empresa, pero la empresa era nuestra. Y el apartamento que Kelly usaba como residencia, el que yo nunca supe que existía, estaba alquilado con una tarjeta vinculada a mi nombre. Él pagó el alquiler de la amante con tu tarjeta, dijo Patricia, con una calma que solo pueden tener las personas que ya no se sorprenden de nada. Cerré los ojos un segundo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Según los movimientos que me trajiste, al menos 22 meses. 22 meses. Casi 2 años. Mientras yo trabajaba jornadas de 15 horas, mientras pagaba los estudios de Ethan, mientras compraba filetes y chuletas de cordero para que mi hijo tuviera proteínas, aunque él lo llamara tacañería, David pagaba el alquiler de otra mujer con mi dinero. No lloré. Me quedé muy quieta, con las manos juntas sobre las rodillas, mirando el escritorio de Patricia, y tomé la decisión que iba a cambiar todo. Quiero que esto sea rápido, limpio y total, dije. No quiero negociaciones, no quiero que él tenga tiempo de mover activos. ¿Cuánto tardan los papeles? Patricia asintió.
Dame 2 semanas para preparar la demanda. Mientras tanto, no cambies nada. Sigue igual. Que no sospeche. Salí de esa oficina diferente a como entré. Fue ese mismo día, en el estacionamiento, que respondí el mensaje de Kelly. ¿Cuándo y dónde?, escribí, sin saludo, sin nombre. Ella respondió en menos de 1 minuto con la dirección de una cafetería al otro lado de la ciudad. La vi llegar antes de que ella me viera a mí. Era más joven de lo que parecía en la reunión del colegio. Nerviosa también. Cargaba el bolso con las 2 manos como si fuera un escudo. Se sentó frente a mí y me miró directo a los ojos, cosa que no esperaba. Sé lo que estás pensando de mí, dijo sin preámbulo. No lo sabes. Hizo una pausa. David me dijo que tú eras... que el matrimonio llevaba años muerto, que eras fría, que solo vivían juntos por Ethan. ¿Y tú le creíste? Al principio sí. Bajó la vista. Pero llevo semanas viendo cómo trata a Ethan, cómo lo usa. Le da dinero para juegos, lo lleva a fiestas, lo deja despierto hasta las 4 de la mañana. Y cada vez que Ethan tiene un conflicto contigo, David le dice, eso es tu mamá biológica, no tu mamá de verdad. Nosotros somos tu familia de verdad. Me quedé muy quieta. David está usando a tu hijo para alejarte, continuó Kelly, con la voz más baja. No porque le importe Ethan, sino porque quiere que Ethan elija su lado cuando llegue el divorcio. Quiere que el juez vea a un adolescente que prefiere vivir con el padre. Quiere quedarse con la casa. Lo dijo de un tirón, como si hubiera ensayado las palabras o tuviera miedo de que se le acabara el valor. El silencio entre las dos duró varios segundos. ¿Por qué me dices esto?, pregunté finalmente. Kelly abrió el bolso y sacó el teléfono. Me lo pasó con la pantalla encendida. Era una conversación de WhatsApp. El nombre en la parte superior decía Roberto con un emoji de dinero. Empecé a leer. David le preguntaba a ese Roberto cuánto tiempo tomaría transferir la participación de la empresa. Roberto respondía que si la transferencia se hacía antes del inicio del proceso de divorcio, legalmente era válida. David escribía: perfecto. Lisa nunca revisa esas cosas. Confía en mí ciegamente. 3 semanas atrás. Él ya está moviendo activos, dije. Desde hace 1 mes, confirmó Kelly. Guardé silencio. Afuera, a través del vidrio de la cafetería, la ciudad seguía su ritmo normal. Gente caminando, coches pasando, el mundo completamente ajeno a la guerra privada que se peleaba en esa mesa. ¿Puedes reenviarme esa conversación? Kelly asintió. Lo hizo ahí mismo. Llamé a Patricia esa misma tarde. Le expliqué todo. Le reenvié las capturas. La escuché teclear al otro lado de la línea. Esto cambia los tiempos, dijo. Si él ya está moviendo activos, no podemos esperar 2 semanas. Necesito que mañana, a primera hora, vayas al banco y separes lo que puedas de las cuentas conjuntas antes de que él se adelante. Todo lo que puedas justificar legalmente. ¿Entiendes? Entiendo. Lisa. Su voz se volvió más seria. ¿Tienes a alguien de confianza a quien acudir si las cosas se complican? Pensé. Solo un segundo. Mi hermana Andrea vivía en otra ciudad. Llevábamos años sin hablar con profundidad, por culpa del tiempo y la distancia que la vida adulta construye sin que nos demos cuenta. Pero era mi sangre. Y había cosas que la sangre recuerda aunque los años pasen. La llamé esa noche. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo una pausa larga al otro lado de la línea, y luego escuché algo que no esperaba. No palabras de consuelo, sino la voz serena y firme de alguien que ya había tomado partido. ¿Cuándo quieres que vaya? Pronto, dije. Pero por ahora necesito que guardes ciertos documentos que voy a escanearte. Copias de respaldo, por si acaso. Hecho. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo igual. El desayuno, el café, las despedidas rutinarias, Ethan pidiendo dinero, David revisando su teléfono. La casa funcionando como siempre, como si fuera un escenario de teatro donde los actores ya saben que la obra está a punto de terminar, pero siguen recitando sus líneas. Por dentro, yo era otra persona. Una noche, no pude dormir de nuevo, me levanté a beber agua. Al pasar por el pasillo, vi la luz de la habitación de Ethan filtrándose por debajo de la puerta. Abrí sin hacer ruido. Estaba exactamente igual que aquella primera noche, dormido sobre el escritorio, la cara apoyada en el brazo, la pantalla del computador iluminando su perfil en azul. El juego había quedado pausado. Sobre la pantalla había una nueva publicación abierta, a medio escribir. Me acerqué, casi sin querer.
casi por reflejo, y leí. Creo que mi mamá sospecha algo. Últimamente está muy tranquila. Demasiado tranquila. Me pone nervioso. Me quedé de pie en el umbral, mirándolo dormir. La misma escena que había comenzado todo. La misma habitación, la misma luz azul, el mismo hijo dormido sobre el teclado. Pero esta vez no busqué la manta. Esta vez cerré la puerta en silencio. Volví a mi cuarto y sonreí sola en la oscuridad. Tenía razón en estar nervioso. El lunes por la mañana, cuando David salió a su supuesto viaje de negocios con la maleta de siempre y ese beso mecánico en la mejilla que llevaba años dándome sin mirarme a los ojos, yo ya tenía el día completamente planificado. Esperé 15 minutos, para asegurarme de que el coche doblaba la esquina y no regresaba. Luego me vestí, tomé la carpeta que había guardado en el fondo del armario, detrás de los abrigos de invierno, y salí. El banco primero. Había llegado como cliente habitual cientos de veces. La ejecutiva de cuentas me conocía por nombre. Me sonrió cuando me acerqué a su escritorio. Buenos días, señora Morrison. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Necesito separar mi participación de las cuentas conjuntas y transferirla a mi cuenta personal. Un parpadeo. ¿Todas las cuentas conjuntas? Todas. Patricia me había explicado exactamente qué podía mover legalmente y qué no. Dinero proveniente de mi salario. Todo. Ahorros que yo había generado. Todo. Inversiones abiertas con capital mío. Todo. No era robar. Era recuperar lo mío antes de que él lo moviera primero. La ejecutiva procesó la operación sin hacer más preguntas. Cuando terminó, el saldo de las cuentas conjuntas había quedado en lo que David había aportado en 16 años de negocios fallidos. Una cifra que, vista así en pantalla, era casi obscena en su pequeñez. De ahí fui directo a la oficina de Patricia. Estaba esperándome. Sobre su escritorio había 2 sobres manila con la demanda de divorcio ya preparada. Me los mostró página por página. Era meticulosa. Cada transferencia irregular documentada. Cada mes de alquiler pagado con mi tarjeta. Las capturas de pantalla que Kelly me había enviado, debidamente adjuntadas y certificadas. ¿Estás lista?, preguntó. Desde hace semanas. Firmé donde me indicó. David fue notificado ese mismo miércoles, a través de un notificador judicial, que lo encontró saliendo del restaurante donde almorzaba con Kelly. Me lo contó Patricia esa tarde, con ese tono neutro que tiene la gente acostumbrada a dar malas noticias. Leyó los papeles en la calle. Se puso muy agitado. Le dijo al notificador que era un error, que su esposa estaba teniendo una crisis nerviosa, que él hablaría con ella y esto se resolvería. Me hizo gracia. No una gracia divertida, una gracia amarga y fría. Crisis nerviosa. 16 años de trabajo, de sacrificio, de sostener una familia entera sobre mis hombros, y su explicación era que yo estaba teniendo una crisis nerviosa. Esa noche llegó a casa diferente, sin el paso tranquilo de siempre. Entró por la puerta y me miró como si me viera por primera vez, como si estuviera recalibrando quién era yo realmente. «¿Qué hiciste?», dijo. «Lo que debía hacer hace años». Lisa. Bajó la voz, se acercó. Intentó adoptar ese tono que usaba cuando quería manipularme, esa mezcla de autoridad y condescendencia. «Esto es una locura. Eres una mujer inteligente. Sabes que si llevamos esto a juicio, ambos perdemos. Tú pierdes. Yo recupero lo mío». Algo en su expresión cambió. El tono conciliador desapareció. Apareció la ira, esa que siempre había estado debajo de la superficie y que yo nunca había querido ver. «Vas a arrepentirte de esto», dijo. No respondí. Fui a la cocina, me preparé una infusión y me senté a la mesa con un libro. Como si él no estuviera ahí, como si sus palabras fueran ruido de fondo, algo sin relevancia, como la lluvia en una ventana. Lo escuché golpear la mesa, caminar de un lado al otro, hacer una llamada desde el cuarto con la voz ahogada, seguramente a Roberto o a Kelly o a algún abogado de urgencia. Cada movimiento suyo era exactamente lo que Patricia me había predicho. El pánico de alguien que construyó su plan sobre la suposición de que yo nunca actuaría. Ethan salió de su habitación a mitad de todo esto. Miró a su padre, me miró a mí, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Miedo. No el miedo de un niño pequeño. El miedo de alguien que empieza a entender que el mundo no funciona como le habían dicho. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Pregúntale a tu padre», respondí, sin levantar la vista del libro. David le hizo una seña para que volviera a su cuarto. Ethan obedeció,
pero antes de cerrar la puerta se quedó un segundo mirándonos. A mí me miró más tiempo. Los días siguientes fueron un ejercicio de guerra fría doméstica. David intentó cada táctica. Primero la intimidación. Me dijo que tenía amigos en el sistema y que esto no llegaría a ningún lado. Luego la negociación, que podíamos llegar a un acuerdo privado, sin juicio, sin drama. Luego la culpa, que estaba destruyendo a la familia, que Ethan lo pagaría, que yo era egoísta. Cada vez que hablaba, yo escuchaba, sin interrumpir, sin levantar la voz. Y luego respondía con la misma frase: habla con mi abogada. Lo que David no sabía, todavía, era que Patricia ya había presentado una solicitud de medida cautelar para bloquear cualquier transferencia de activos de la empresa hasta que el proceso de divorcio quedara resuelto. Roberto, el contacto de David, había recibido esa notificación el mismo día. La transferencia que tenía planificada había quedado congelada legalmente. Me enteré por Patricia el viernes por la tarde. Intentó mover el 30% de la participación empresarial esta mañana. El banco lo bloqueó automáticamente por la cautelar. Su abogado nos llamó furioso. ¿Y tú qué le dijiste? Que hablen con nosotros en el juzgado. Colgué. Me quedé sentada en mi coche, en el estacionamiento de la oficina, con el teléfono en la mano y los ojos fijos en el parabrisas, durante exactamente 30 segundos, sin pensar en nada. Luego puse el motor en marcha y conduje a casa. Esa noche, mientras David hacía llamadas desesperadas desde su cuarto y Ethan pedía comida a domicilio con ese silencio incómodo que se había instalado entre nosotros, recibí un mensaje de Andrea. Documentos recibidos y guardados. ¿Cómo estás? Le respondí con 2 palabras. Lista, esperando. Porque faltaba lo más importante. Patricia me había advertido desde el principio. Los hombres como David, cuando se quedan sin opciones legales, recurren a lo personal. Intentan atacar desde un ángulo que el sistema judicial no puede bloquear. No tuve que esperar mucho para entender a qué se refería. Al día siguiente, Ethan bajó al desayuno con el teléfono en la mano y una expresión que no había visto en su cara en mucho tiempo. No era rabia, no era indiferencia. Era algo parecido a la vergüenza, aunque todavía no era capaz de nombrarlo. Me puso el teléfono frente a los ojos sin decir nada. Era su propio foro. Alguien había publicado en el hilo de sus conversaciones. No era un comentarista desconocido. Era una cuenta nueva, creada esa semana, con un nombre genérico. Pero el texto era demasiado específico para ser un extraño. Decía: tu mamá te va a dejar sin nada cuando se divorcie de tu papá. Ya empezó a vaciar las cuentas. Mejor que elijas bien de qué lado estás. Levanté la vista hacia Ethan. Él me miraba, esperando. Y por primera vez en meses, fui yo quien habló primero. Ethan, tu padre escribió eso. No lo dije con rabia. No lo dije con dolor. Lo dije como un hecho, como se dice que afuera está lloviendo, o que el café está listo. Él parpadeó. ¿Cómo sabes? Porque solo él conoce los detalles específicos que están en ese mensaje. Y porque llevas semanas preparándote para elegir su lado antes de que el juez te preguntara con quién quieres vivir. Silencio. Ethan, no te voy a pedir que me quieras. No te voy a pedir que te disculpes ni que cambies de opinión de un día para otro. Pero sí voy a decirte una cosa que es verdad aunque no quieras escucharla. Tu padre no te está cuidando, te está usando. Y tú, en el fondo, ya lo sabes. Algo se movió en su cara. Algo pequeño, casi invisible. Pero yo lo vi. No esperé respuesta. Recogí mi taza, dejé el teléfono sobre la mesa y salí al jardín. La audiencia fue 6 semanas después. David llegó con su abogado y con esa expresión de hombre que todavía cree que puede ganar. La arrogancia que lo había acompañado toda la vida. La certeza de que el mundo estaba inclinado a su favor. De que alguien siempre le resolvería las cosas. De que yo, en particular, siempre cedería. Patricia presentó todo, las transferencias irregulares. Los 22 meses de alquiler pagados con mi tarjeta. La participación empresarial financiada enteramente con mi capital. El intento de mover activos antes de la demanda. Y como pieza final, las capturas de pantalla de la conversación con Roberto. Lisa nunca revisa esas cosas. Confía en mí ciegamente. El juez las leyó en silencio. David intentó refutar cada punto. Su abogado habló durante 40 minutos. Usó palabras como malentendido, contexto, interpretación errónea. David miraba al juez con esa expresión de hombre razonable injustamente acusado. El juez lo escuchó todo. Luego cerró la carpeta y habló durante 3 minutos exactos.
La casa era mía. La participación mayoritaria de la empresa era mía. David recibiría lo que él había aportado al matrimonio, que documentado y auditado resultó ser considerablemente menos de lo que siempre había asumido que era. La medida cautelar quedaba convertida en resolución definitiva. Cuando salimos del juzgado, David me alcanzó en el estacionamiento. No tenía ya el paso de antes. Era más lento, más pesado. ¿Estás satisfecha?, dijo. Lo miré. A este hombre con el que había compartido 16 años, una cama, una mesa, un hijo. Este hombre que había vendido las cenizas de mis padres y llamado crisis nerviosa a mi dignidad. No es satisfacción lo que siento, David. Es alivio. Se quedó sin respuesta. Por primera vez en todo el proceso, completamente sin respuesta. Me subí al coche y conduje sin mirar atrás. 3 meses después, Ethan me llamó. No era una llamada larga ni dramática. Era la voz torpe de alguien que no sabe muy bien cómo empezar. Me dijo que estaba viviendo con su tía, la hermana de David, porque Kelly y su padre habían terminado, y el apartamento donde vivían era, resultó, el mismo que yo había estado pagando sin saberlo. Me dijo que había retomado los estudios. Me dijo que lo sentía. No con muchas palabras. Solo, lo siento, mamá. 3 palabras en voz baja, como si tuviera miedo de que fueran insuficientes. Eran insuficientes. Y al mismo tiempo, eran un comienzo. Ya lo sé, le respondí. Cuando estés listo para hablar de verdad, aquí estoy. Colgamos. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando por la ventana de mi nuevo apartamento. Era más pequeño que la casa. Tenía menos habitaciones, menos jardín, menos historia acumulada en las paredes. Pero cada cosa dentro de él era mía. Comprada con mi dinero, elegida con mi gusto, dispuesta según mi orden. No había nadie que me pidiera el desayuno sin mirarme. No había nadie que gastara mi dinero en silencios. No había ninguna pantalla azul filtrándose por debajo de ninguna puerta. Solo silencio. El tipo de silencio que no pesa. Hay algo que nadie te enseña sobre el sacrificio, que cuando lo entregas sin condiciones, sin límites, sin exigir nada a cambio, no se convierte en amor. Se convierte en invisibilidad. Pasé 16 años convencida de que dar más era la respuesta, que si trabajaba más, cocinaba mejor, ahorraba más, toleraba más, eventualmente sería suficiente. Estaba equivocada. El amor propio no es egoísmo. Es el piso desde el que todo lo demás se construye. Y cuando lo abandonas, cuando aceptas que otros definan tu valor, que otros decidan lo que mereces, no estás siendo generosa. Estás desapareciendo. La versión de mí que entró a aquella habitación a cubrir a su hijo con una manta, la que leyó esas palabras en la pantalla y sintió que el mundo se le caía encima, no era débil. Era alguien que había olvidado, durante demasiado tiempo, que también tenía derecho a que la cuidaran. Esa noche, frente a la pantalla azul de la habitación de Ethan, algo se rompió en mí. Pero las cosas que se rompen del todo, a veces, dejan espacio para construir algo mejor. Eso fue lo que hice.